Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez presentan su programa Fe que Mueve Montañas. Iniciamos. Saluda a la pastora Laura Méndez en este día. Soy la pastora de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos nuestros servicios los domingos a las 2:30 de la tarde y los martes los tenemos el servicio de oración de 6:30 a 7:30. Esperamos que algún día usted nos pueda acompañar y cualquier persona que guste asistir a estos servicios serán bienvenidos. Hoy es el tiempo de buscar a Dios y espero, ¿verdad?, que usted esté haciendo tiempo, ¿verdad?, para estar congregándose en algún lugar, en alguna iglesia. Si usted tiene su iglesia donde asistir, no se quede en la casa en los días de servicio. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Today is the time to seek God. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es necesario buscar a Dios. No solamente oírlo y oír predicaciones, sino servirle con todo su corazón. Es necesario que usted se congregue en una iglesia, como dice la palabra del Señor, porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Espero que haga usted planes para este domingo asistir a algún lugar para oír la palabra del Señor. O si gusta acompañarnos el martes, el servicio de oración a las 6:30 de la tarde, con mucho gusto, ¿verdad?, le daremos la bienvenida a nuestra iglesia. Gloria a Dios. Y seguimos adelante con el tema que tenemos, ¿verdad? Ya tenemos el tercer tema, ¿verdad?, el tercer estudio de este tema del principio. Gloria a Dios. Y ya vamos un poquito avanzados, ¿verdad?, hablando de la palabra del Señor. Este tema es un tema, ¿verdad?, bien necesario, ¿verdad?, para nosotros entenderlo con todo nuestro corazón, sabiendo de antemano que es el mismo Dios hablándonos, ¿verdad?, para que nosotros sepamos qué es, ¿verdad?, alrededor nuestro, qué es el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Porque muchas de las veces hay muchas preguntas en nuestra mente, como por ejemplo, ¿cuál es el propósito mío en esta tierra? Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Yo ya lo he dicho todo el tiempo, ¿verdad?, que predico. Dios no nos echó este mundo solamente ahí se va, a ver cómo te va y a ver cómo le haces. Dios a todos y cada uno de nosotros nos dio un propósito en esta tierra. Así es que si nosotros podemos leer la palabra del Señor, escudriñar la palabra del Señor, nos podemos dar cuenta de todos y cada uno de los propósitos de Dios para nosotros. Gloria a Dios. Estábamos en el estudio y estábamos leyendo el primer versículo del libro de Génesis capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a entenderlo, ¿verdad?, en esta ocasión, realmente como Dios nos lo quiso explicar. Porque muchas de las veces no sabemos, solamente leemos la palabra del Señor y pues leemos el capítulo 1 y leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es todo, pero sin revelación. Aún sin embargo, en estos 3 estudios que hemos estado teniendo, estamos teniendo la revelación de la palabra del Señor acerca de estas palabras de Génesis que se titula el principio de todas las cosas. La palabra del Señor nos dice claramente, ¿verdad?, y nos recalca que el creador de todas las cosas es Dios. Por eso dice: en el principio creó Dios. Él es el creador de todas las cosas. Primeramente las del cielo y luego dice la palabra del Señor que las de la tierra también. Pero estamos hablando en un tiempo, ¿verdad?, no solamente que data de Adán y Eva para este tiempo, porque de Adán y Eva para este tiempo es solamente unos 6,500 años, por decirlo así. Yo puedo decir, lo puedo hacer un poquito más largo, hasta 7,000 años, pero si nosotros escudriñamos la palabra, si nos damos cuenta que la tierra data de muchos miles y millones de años atrás, ¿verdad? Si nosotros vemos, ¿verdad?, no solamente en la palabra del Señor, sino en otros lugares donde podemos escudriñar y saber cuánto tiempo tiene la tierra, por ejemplo Google, ¿verdad?, o el Discovery Channel, nos vamos a dar cuenta que la tierra tiene miles y millones de años para atrás. ¿Y quién fue el creador de la tierra? Como estamos entendiendo la palabra del Señor, Dios, el Dios Todopoderoso, Jehová Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él la creó hace miles y millones de años con un propósito. Escudriñamos la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí nos dimos cuenta, ahí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, dice, en el 13 dice la palabra del Señor. Fíjese bien lo que dice, para así darnos una idea de lo que el Señor nos quiere revelar acerca de su palabra. Dice, cuando hablando de Lucifer, ¿verdad?, o de Luz Bella,
Dice, estabas en el Edén, el jardín de Dios. Eso nos quiere decir a nosotros que antes, hace muchísimos años, hace miles y millones de años, la tierra, el propósito de Dios crear la tierra era porque Él quería tener un jardín aquí en la tierra, un huerto para Él, ¿verdad? Y eso lo hizo Él hace miles y millones de años, un huerto donde Él se quería venir a recrear, con sus cascadas, sus vegetaciones, sus flores, todas las cosas más hermosas que pueda usted ver en flores, con el agua, los ríos, todo eso Dios lo hizo para venir a recrearse aquí en la tierra, muchos miles y millones de años antes de Adán y Eva. Esto era, como le dice, lo nombra la palabra del Señor, el jardín de Dios. En realidad aquí era donde Dios se venía a deleitar, ¿verdad? Hay otras personas, ¿verdad?, que escudriñan la palabra del Señor, dicen que aquí se le llamaba a la tierra el deleite de Dios, porque ese fue el motivo y el propósito de crear Dios la tierra, para Él venir a deleitarse en este jardín, en este huerto, amén. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que la tierra no data de Adán y Eva para acá, sino que tiene muchos miles y millones de años, y hubo muchos otros eventos más aparte de lo que hubo últimamente, hace 7,000 años, cuando Dios puso a Adán y Eva, nuestros padres, en el jardín del Edén, en un huerto que Él volvió a crear para ellos. Y luego dice la palabra del Señor, dice, tú estabas en el Edén, dice, el jardín de Dios. Está hablándole a Lucifer, ¿verdad?, que él estaba en el jardín de Dios. Dice, tenía la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, dice, cornalina rojiza, peridoto verde, pálido, adularia blanca, velido azul, verde, onizo, jaspe verde. Y luego dice el 14, dice, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Está hablando Dios que aquí en la tierra se llevó el suceso o el evento en el cual Él quiso crear a un ángel hermoso y bello, un ángel perfecto. Dice que ese ángel era el sello de la perfección, un ángel que no solamente y sencillamente fuera bello, sino que también fuera sabio, más sabio que Él no había y más bello que Él no había. Él era el único, Lucifer. Dice, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Ahora, Él era el ángel guardián, es el que guardaba también donde estaba el trono de Dios, el que protegía al trono de Dios. Dice, tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eso también ya lo vimos la semana pasada, nos dimos cuenta, ¿verdad? En realidad que este planeta era un planeta hermoso, hermoso, y el propósito de este planeta era porque Dios quería Él tener un huerto donde Él se pudiera venir a recrear aquí en la tierra. Y dice, por eso dice ahí en Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El propósito de crear la tierra era por eso. No era el propósito de crear la tierra porque Él iba a poner a Adán y Eva, porque eso pasó hace muchísimos miles y millones de años atrás, ¿verdad? En las eternidades pasadas. Así es que nosotros a veces, ¿verdad? Como no escudriñamos a veces la palabra del Señor, no la entendemos, pensamos que solamente la tierra tiene apenas unos 7,000 años, pero no. La tierra tiene muchos y miles y millones de años atrás, ¿verdad? Y no es solamente hace un poco de tiempo para atrás, porque ahora vemos, ¿verdad?, cómo hay gente que saca del medio de la tierra los dinosaurios y todo eso, porque ahora entendemos. Si usted mira la edad de los dinosaurios, se va a dar cuenta que tienen miles y millones de años los dinosaurios enterrados en medio de la tierra. Entonces, es un suceso que hubo en las eternidades pasadas. Hay un suceso que hubo también aquí en la tierra, que nosotros, si no escudriñamos la palabra del Señor, si no nos metemos a escudriñar la palabra del Señor, nunca vamos a entender el principio de todas las cosas. Y si no entendemos el principio, mucho menos vamos a entender el final, ¿verdad? Pero si nosotros nos metemos a escudriñarlos y a tratar de entender lo que Dios nos quiso decir, podemos entender todo, absolutamente todo, el motivo de nuestras vidas. Ahora, el hombre vive en la materia y en el espacio, el tiempo, materia y espacio. Dios no, Dios siempre ha existido, Dios siempre ha sido, Dios siempre será. Él siempre tiene, por eso dice la palabra del Señor que para Él un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Para Él no existe el tiempo, para nosotros existe porque nosotros tenemos un periodo de tiempo de vida, pero para Él no. Él vive eternamente y para siempre. Ahora, el propósito
de Dios de poner a Adán y Eva en esta tierra no era de que algún día murieran. El propósito, el plan de Dios era que el hombre viviera eternamente y para siempre. Pero estos planes se frustraron acerca de que a Adán y Eva le faltaron a Dios, ¿verdad? Desobedecieron a Dios y entonces naturalmente entraron a la desobediencia. Pero todavía no quiero entrar en esa parte, ¿verdad? Pero solamente quiero que entendamos que el hombre es el que tiene el tiempo, pero Dios no tiene el tiempo. Dios existe y siempre ha existido y siempre existirá y va a existir miles y miles y millones de años más. Para Él no tiene principio, no tiene fin, Él siempre ha existido. Y eso es lo que quiero usted que se ponga en su mente, en su corazón, de que nosotros ahora somos una creación nueva. Apenas tenemos 7,000 años aquí sobre la faz de la tierra. Pero dice la palabra del Señor, dice, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y eso es el tema, ¿verdad?, que estuvimos hablando un poco de la semana pasada. ¿Por qué la tierra llegó a estar desordenada y vacía? ¿Por qué la tierra ya no fue ese huerto hermoso, ese deleite de Dios, ese jardín del Edén? ¿Por qué ya no fue la tierra así? Bueno, supimos, ¿verdad?, el tema pasado que Dios creó este bello ángel. Este ángel llamado Lucifer era el más bello ángel, el más hermoso ángel, el más sabio ángel. Dice que así como era él de bello, era de sabio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice que este ángel vivió bajo la voluntad de Dios, ¿verdad?, bajo el gobierno de Dios, obedeciendo a Dios por muchísimos años, por miles y millones de años. Este ángel siempre hacía la voluntad de Dios, obedecía con todo su corazón los preceptos de Dios. Él siempre hacía las cosas perfectamente bien. Por eso es que también los ángeles lo amaban. Todos lo amaban porque era un ángel que no solamente era bello, sino que era demasiado sabio, demasiado inteligente. Entonces este ángel, entre más y más hacía las cosas de Dios, más Dios se deleitaba de él. Entonces la palabra del Señor, los estudiosos de la Biblia dicen que Dios le dio la tierra a él para que él fuese el que gobernara la tierra. Él podía crear aquí en la tierra, él podía gobernar, él podía dar vida, él podía tener el dominio sobre toda la tierra. La tierra era de él. Él estaba gobernando la tierra con otros ángeles. Y cuando él empezó a ver que él podía hacer todas las cosas y que Dios le estaba delegando a él más, dice, por sus contrataciones, Dios le daba más y más, le delegaba más, porque Dios es un Dios bueno, porque Dios siempre quiere que nosotros tengamos todo, y Dios le dio la tierra para que Él gobernase, porque Dios es bello. Él le dio su jardín, siempre, así igualmente como a nosotros nos dio su Hijo para que fuésemos salvos. Dios le quiso dar a este ángel bello la tierra para que Él gobernase la tierra. Y luego resulta que este ángel simple y sencillamente se rebeló contra Dios. Empezó a ver que él podía hacerlo todo. Empezó a ver que él podía crear, que él podía darle vida y que él era el gobernador, ¿verdad?, de la tierra, y hacer lo que él quisiera, ¿verdad?, para bien, porque él era un ángel bueno. Pero cuando él empezó a ver todo lo que él podía hacer, se le olvidó quién era el que le había dado ese poder para hacer todas esas cosas. ¿Quién era el que lo había hecho tan bello como tan sabio? Dice la palabra del Señor que este ángel era el sello de la perfección de Dios. Este ángel era tan bello y tan hermoso que dicen los escritores, ¿verdad?, los que analizan la Biblia, que así como era de bello, era de sabio. Imagínense la hermosura de este ángel, su vestidura, su proceder, su hablar. Imagínense nada más un ángel así, un ángel tan bello y tan sabio. Dios por eso se agrada tanto de él, pero él se le olvidó quién lo había hecho, quién lo había formado, quién lo había creado de esa manera. Y él quiso, fíjese bien, la palabra del Señor nos dice claramente, ¿verdad?, que él quiso ser igual a Dios. Quería ir a sentarse a hacerse como Dios. Se le olvidó que él era una creación de Dios. Y su orgullo, dice que se enorgulleció. Dice, se enalteció tu corazón. Dice él ahí en Ezequiel
28:15, dice lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel 28:15 dice, eras intachable en todo lo que hacías. Fíjense bien, intachable. Dios estaba bien complacido con todo lo que él hacía. Dice, eras intachable en todo lo que hacías. Dice, desde el día que fuiste creado hasta que se encontró maldad en ti. Dice, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Dice, porque se te daba muchas contrataciones, porque tú podías hacerlo todo, porque Dios te cedía a ti todo lo que Él quería, ¿verdad? Todo lo importante. Entonces tú te fuiste enalteciendo, le está diciendo el Señor. Dice, entonces te puse, dice, deshonra del monte de Dios y te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Pero fíjese aquí la razón por la cual él empezó a fallarle a Dios, a pensar, ya no complacer a Dios, sino complacerse él mismo. Dice, tu corazón se llenó de orgullo debido, fíjese, a tu gran belleza. Ahora él ya no estaba tan orgulloso porque él era sabio. Ahora él estaba orgulloso porque él era bello. Dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Ahora a él ya le pareció también de que él fuese tan sabio. Ahora él, lo que estaba él más complacido era en su belleza que en su sabiduría. Dice, entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Fíjese bien, ¿qué fue lo que hizo que Satanás cayera? El orgullo. Eso es lo que hace caer a todo el mundo. Creerse mejor que los demás. Creerse que ellos se merecen todo y los demás no merecen nada. Él se le olvidó quién lo creó. Él empezó a hablar con los ángeles que estaban con él y a decirles, voy a ir al cielo y voy a poner mi trono junto a donde están los ángeles de Dios. ¿Quién estaba junto a Dios? Jesús. Él quería quitar a Jesús, el Hijo de Dios, de su trono para ponerse él, o ponerse en el otro lado también. Quería compararse como el Hijo de Dios. Era imposible. Él no era Dios. Él era una creación de Dios. Y se le olvidó completamente quién realmente era. Por eso es que Dios se enoja con él. Él se quería sentar a ese lugar. Cuando hizo una rebelión en el cielo, dice la palabra del Señor que la tercera parte, en el libro de Apocalipsis, dice que la tercera parte de los ángeles se unieron a él, porque él se quería sentar ahí enseguida de Dios. Y los ángeles estaban de acuerdo, la tercera parte, porque lo amaban, porque era un ángel bello, porque ya se habían acostumbrado, ¿verdad?, a estar con él. Pero los otros ángeles, ¿verdad?, lo trataron de que echarlo fuera del cielo y se vino aquí en la tierra, se vinieron a comenzar a tener una guerra entre los ángeles, ¿verdad? Y Dios hizo ahora aquí en la tierra lo que antes era un huerto de Dios, lo que antes era el jardín del Edén, lo que antes era la creación que Lucifer tenía, una bella creación, vino a ser, como los estudiosos de la Biblia dicen, que vino a estar todo revoloteado aquí en la tierra, ¿verdad? Ya no era esa hermosa tierra, ahora era un caos donde la guerra se había hecho entre los ángeles caídos y los ángeles de Lucifer y los ángeles de Dios, porque ahora Dios había hecho en medio de la tierra un abismo, como él lo llama en la palabra del Señor, o sea, un infierno, ¿verdad? Como nosotros lo podemos entender, ¿verdad? Y lo había hecho para que Satanás y sus ángeles estuvieran en medio de la tierra, ya no en la tierra, en medio de la tierra. Y eso era porque a cual había habido, ¿verdad?, aquí violencia, porque querían los ángeles de Dios ponerlos en el abismo, echarlos al abismo, porque para eso Dios lo echó, dice la palabra que Dios lo echó del cielo y lo aventó hacia la tierra para que estuvieran en el abismo, ahí en el infierno, como nosotros lo conocemos. Para eso fue creado el infierno, para Satanás y sus ángeles. La Biblia nos dice claramente, para Satanás y sus ángeles, ¿verdad? Entonces, por eso dice la palabra del Señor aquí. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque este ángel se rebeló contra Dios. Imagínese usted, yo me pongo a veces a pensar, ¿verdad? No sé, a veces me pongo a pensar y me remoto a lo que Dios nos dice en la palabra del Señor, pero imagínese usted, en los miles y millones de años que estos ángeles estuvieron viviendo al lado de Dios, conocer a Dios, sabían que ese Dios tan bello y tan hermoso y siempre haciendo la voluntad de Dios, y luego de repente surge este ángel, hace un revoloteadero, hace una rebelión, hace una guerra contra Dios, algo que jamás había pasado antes. Imagínese usted el caos que había en ese momento porque este ángel se rebeló contra Dios. Entonces, por eso precisamente dice que la tierra vino a estar desordenada y vacía. Y ahora ya no era esa tierra bella, ahora ya no era esa tierra hermosa, ese jardín de Dios, ¿verdad? Ese deleite de Dios. Ahora dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra o la faz del abismo. Ya no era esa tierra hermosa, porque a causa de la rebelión de Satanás, ¿verdad? Y la violencia y la guerra que él hizo aquí en la tierra, todo vino a ser un caos en esta tierra. Perdió la hermosura y se perdió todo. No que ya no haya habido vida, o sea, a lo mejor había vida, pero no tenía un motivo de existir. Probablemente había esos animales, ¿verdad? Que la creación que tenía, pero ya no tenían vida, ya no había vida, no había por qué vivir, porque Satanás ya no tenía poder para darles vida. Y así vino a estar la tierra y decayó toda esa hermosura que había en la tierra. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, sobre la faz. Ahora ya la tierra ya no era una bella tierra, ahora solamente en medio de la tierra había un infierno, que era donde estaban encarcelados. Satanás y sus ángeles estaban ahí metidos, ¿verdad? Porque Dios los había puesto ahí. Entonces dice la palabra del Señor que, bueno, lo que nosotros no podemos entender a veces cómo es que Satanás está suelto. Pues naturalmente, algunos estudiosos de la Biblia dicen que está tan chico, ¿verdad? Tan pequeño el infierno, que los ángeles no caben ahí, los ángeles caídos no cabían ahí. No podían estar todos los ángeles. Imagínense usted la tercera parte de los ángeles. Estamos hablando de que Dios dice, de que la palabra del Señor dice que Jehová Dios Todopoderoso dice Jehová de los ejércitos, de que había ejércitos y ejércitos de ángeles en el cielo. No nomás es 2, 3, 4 ángeles como nosotros pensamos que cuando te dicen la palabra cielo y te imaginas ángeles, nosotros pensamos 2, 3, 4, 5 ángeles, 3, 4, 5 serafines o querubines, nada que ver. La palabra del Señor dice que son como las estrellas en el cielo. Y dice la palabra del Señor que Dios conoce a todos por su nombre. Imagínense, todos esos millones de ángeles que existen, Dios los conoce a todos y cada uno de ellos. Él los formó, Dios los hizo, ¿verdad? Entonces estos ángeles, imagínense cuántos ángeles no hay ahí en el abismo. ¿Cuántos ángeles no están encerrados en el abismo? Algunos otros, naturalmente, no todos cupieron y no todos caben, pero aún sin embargo, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Claramente que cuando Él da la orden de que los ángeles se vayan al abismo, se tienen que ir. Y luego dice, si vamos a segunda de Pedro, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, fíjese bien, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí nos está dando a entender Pedro y nos está revelando acerca de lo que pasó en ese entonces. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, ahí era el abismo, dice, para ser reservados al juicio. Y luego, si nosotros vamos, yo quiero leer aquí en la palabra del Señor, ahí en Lucas 8:26, para que nosotros podamos entender un poquito más, ¿verdad?, acerca de los ángeles caídos, ¿verdad?, que se fueron al abismo. ¿Sí se acuerdan ustedes del endemoniado gadareno? Dice la palabra del Señor, lo voy a leer aquí. Dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él,
Al llegar a la tierra, dice, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Dice, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, se lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios a los desiertos. O sea, sí, nosotros podemos entender, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor, que esta clase de demonios que existen, ellos no les gusta estar en los aires. Ellos no les gusta estar, hay unos que están en los aires, pero estas clases de demonios a los cuales le estamos dirigiéndonos ahorita, no les gusta estar en los aires. Ellos quieren siempre estar dentro de una persona o dentro de un animal, quieren tener la vida de aquella persona o la vida, quieren vivir en alguien. Entonces, dice la palabra del Señor, se había apoderado de ese, y le ataban con cadenas y grillos, dice, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos, dice. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Imagínense cuántos demonios no tenía este hombre, porque muchos demonios habían entrado en él. Dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Fíjense, ¿a dónde? Al abismo. Ahí donde ellos tenían que estar, donde ellos tenían que vivir. Ahí en el lugar que Dios ya había hecho para ellos. Dice, había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Fíjese bien, dice que le dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ellos tal vez estaban en el abismo, se habían escapado, y si Jesús ordenaba que se fuesen al abismo, ellos tenían que ir al abismo. Tenían que obedecer a la voz del Hijo de Dios. Por eso es que ellos le decían, no nos atormentes, no nos vayas a meter en el tormento, por favor. Déjanos mejor estar en alguien, en algo. Y dice que le rogaron que les diese permiso de entrar a los cerdos. Dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron dieron aviso en la ciudad y en los campos. ¿Por qué? Porque los cerdos, dice que se fueron al despeñadero y de todos modos se mataron. Así es que de todos modos se quedaron en el aire. Y dice, pues ¿por qué Jesús les dio permiso que se metieran los cerdos? Porque él sabía que los cerdos se iban a matar de todos modos. De ellos se iban a quedar en el aire, no iban a tener en dónde vivir. Lo que quiero dar a entender aquí es que si la palabra del Señor nos dice aquí en Génesis y nos habla acerca del abismo, que nosotros debemos de entender qué realmente es el abismo. El abismo que dice aquí la palabra del Señor, dice, y es exactamente el infierno donde Satanás y sus ángeles fueron enviados en las eternidades pasadas. Siempre ha sido así. Por eso ahora Satanás quiere tener el control de la tierra, porque la tierra fue en un tiempo de él. Y hay gente que se deja atormentar por Satanás, hay gente que se deja llevar por él, hay gente que le obedecen a Satanás, pero Satanás siempre ha andado aquí en los aires. Por eso es que ahora dice la palabra del Señor que Satanás es el gobernador de este siglo, de esta tierra. Porque hay gente que realmente sí le obedecen y hacen toda clase de pecado, ¿verdad?, obedeciéndole a Satanás, aunque sepan que está mal delante de Dios. Y dice la palabra del Señor, la tierra estaba desordenada y vacía, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero fíjense bien lo que pasa aquí, y eso lo vamos a ir la próxima semana. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sabemos y entendemos que cuando el Espíritu de Dios se mueve, siempre trae vida. En ese entonces ya no había vida, pero Dios, con su Espíritu Santo, empezó a dar vida y a darle una nueva vida a toda la tierra, a todo lo que Él había creado. Nos vemos la próxima semana con el siguiente estudio y Dios nos los bendiga a todos. Ya saben, les saluda la pastora Laura Méndez de Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Los esperamos en 201 Corpus Christi.
Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez les invitan a sus servicios martes 6:30 de la tarde, servicio de oración, domingo 2:30 de la tarde, servicio familiar, ubicada en 201 Corpus Christi, esquina con Saunders, Laredo, Texas. Teléfono 956-598-9618 para más información. Iglesia Cristiana Vino Nuevo.